Tiene la palabra el diputado don Víctor González Coello, de Portugal. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a la vicepresidenta segunda del Gobierno su comparecencia en esta comisión. Espero que lo que nos ha contado en esta sala sea lo mismo que ha entregado a Bruselas para evitar espectáculos tan lamentables como los conocidos el pasado fin de semana. Es bastante esperpéntico y un daño para la reputación y para la credibilidad de España que la Comisión Europea confiese no saber si el plan publicado por ustedes es el mismo que ha recibido. Pero esto no es nada nuevo. La opacidad y la falta de transparencia de su Gobierno ya son unas de sus señas de identidad, como han destacado otros oradores antes que yo. Y no solo lo han dicho ellos, sino también que lo ha dicho algún diario tan conocido como El País, cuando dijo literalmente: Economía y la Moncloa han negociado con las autoridades europeas con absoluta opacidad. No se conoce el plan inicial enviado en enero, ni las correcciones que pidió Bruselas, y se han añadido ni las peticiones del Ejecutivo comunitario, que no han cuajado. Bueno, esto no ayuda, señora ministra. Tampoco ayuda que anuncien que van a entregar un plan en el mes de marzo, luego el 20 de abril, después el 27, y que nos den 2.000 páginas ayer por la noche. Comparece hoy aquí para informar sobre las previsiones macroeconómicas, el programa de estabilidad y el Plan Nacional de Reformas que deberá guiar la próxima política económica de España en un momento trascendental. Y, sinceramente, después de haberla escuchado, solo me queda claro una conclusión. El Gobierno informa de que no nos informa. La realidad es que nos han entregado los pormenores, pero siguen sin concretar las cifras, por mucho que usted haya dicho que esto ya lo había explicado el Gobierno. Me sorprende a mí que un Consejo de Ministros aplaude un plan tan importante como este sin conocer los detalles, cosa que hizo la semana pasada. Una falta de concreción sobre la que llamó la atención hace unos días la AIREF, que alertaba de la imposibilidad de hacer su trabajo y de limitar el impacto de las finanzas públicas. Y que esta semana, como le decía, ha denunciado a la propia Comisión Europea que les alentaba a publicar todos los documentos. ¿Qué ocultan, señora ministra? ¿A qué tienen miedo? ¿A los planes generales del Estado, que son los planes generales de la mentira, a la deuda, al déficit, al paro? En el año 2027 vamos a seguir con el 12,7% de paro, según sus números. La verdad es que para mí es tristísimo oír esas cifras. A que los tipos de interés se disparen, el bono a 10 años ya ha subido un 0,4. Cuando eso ocurra, si todo va bien, en 7 años tendremos que pagar 5.200 millones más al año. España necesitaba un plan de país diseñado a largo plazo que abordara las deficiencias estructurales enquistadas durante años, que constara con un respaldo amplio y que fuera creíble. Ustedes han hecho exactamente lo contrario. La última vez que se debatió en esta Cámara le hicimos una petición, que no remitiera el plan, sin debatirlo en el Congreso de los Diputados, que, como sabes, es la sede de la soberanía nacional. No nos hizo caso y lo lamentamos profundamente. Han actuado a espaldas de esta Cámara y eso nos parece grave. El plan de estabilidad, como el de recuperación, transformación y resiliencia, o el plan de reforma, son variaciones sobre un mismo tema, una política económica centrada en el aumento del gasto, de los impuestos y de las regulaciones. Ese es el programa que ustedes pactaron con Unidas Podemos para formar gobierno, con ligeras e insignificantes modificaciones. La única diferencia es que el grueso del volumen de gasto que ustedes se plantean ejecutar se financiará con el maná procedente de los fondos europeos, el Next Generation European Union. Toda su estrategia se sustenta en el impulso de la actividad que producirá la recepción de los fondos europeos. Es decir, se basa en la identidad del keynesianismo hidráulico: más gasto público igual a más crecimiento. Para ello calculan un multiplicador del gasto del 1,14, 1,23, muy superior al proyectado por el Banco de España y al mostrado al grueso de los estudios sobre la materia en el área de la OCDE, que le sitúan en el 0,6 y el 1. Además, no incorporan a su análisis el impacto negativo sobre la demanda interna de las alzas impositivas que se potencia en una crisis como la actual. Si bien sería una pérdida de tiempo dedicar un minuto a analizar las distintas iniciativas de gasto planteadas por el Gobierno, es interesante resaltar algunas cuestiones que revelan su sorprendente falta de racionalidad económica, o mejor, de sentido común. Así destinan 6.820 millones a la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana y solo 3.400 a la modernización y competitividad del sector turístico. Asignan 6.536 millones a la movilidad sostenible, segura y conectada. No dicen qué se concreta eso, frente a 1.069 para la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Estos dos ejemplos bastan para ilustrar la desconexión de los planes gubernamentales de la realidad y las necesidades económicas de España. La descripción de los mecanismos para conceder las ayudas y los sistemas de control para evaluarlas
aprobadas reúnen a partes iguales una combinación de burocratismo y potencial arbitrariedad considerables. En vez de establecer unos procedimientos transparentes y ágiles, se articula un sistema que quiere transmitir la apariencia de hipergarantista para ser en verdad una puerta abierta a la discrecionalidad. Eso sí, con muchos sellos administrativos. Esto tampoco resulta sorprendente, ya que es una tónica habitual del gabinete socialcomunista. Ninguna pyme española es capaz de superar la carrera de obstáculos que el Gobierno ha erigido para llegar a las ayudas. ¿Y qué decir de la falta de confianza que inspira su capacidad de ejecución de los fondos europeos? Señora Calviño, la teoría económica y la evidencia empírica muestran una y otra vez todas que las ayudas financieras a los países no se traducen en un mayor crecimiento y creación de empleo si no van acompañadas de reformas estructurales profundas. En el mejor de los casos pueden generar un espejismo de mejora de la actividad a muy corto plazo, pero no sirven para crecer de manera estable y sostenida. Quizás la economía española tenga un repunte coyuntural, pero este no tendrá continuidad porque su política lo hace imposible. Por eso las cortas reformas que acompañan al plan son tan dañinas. El Gobierno no cumple las exigencias planteadas por la Comisión Europea ni en el caso del mercado de trabajo ni el de las pensiones. En la práctica opta por unas medidas, eso sí, difusas, que suponen en un caso empeorar el funcionamiento de las instituciones laborales y en otro consolidar una posición financiera insostenible en el modelo español de jubilación. Por falta de voluntad, por los conflictos entre los socios gubernamentales o por una mezcla de ambas cosas, el espíritu reformista no existe en el plan del gabinete y este presenta un claro aliento de contrarreforma. Ustedes quieren reducir el número de contratos laborales a 3, estable, temporal y de inserción, pero no dicen ni siquiera por aproximación en qué consisten esas figuras. No adopta medida alguna para reducir la dualidad en el mercado de trabajo que se debe en lo fundamental a la brecha entre los costes del despido de los antiguos contratos fijos y de los nuevos. Dice que va a modernizar la negociación colectiva, pero eliminando la primacía de los convenios de empresa. Curiosa contradicción. Y quiere que los ERTE se queden para siempre, lo que equivale a crear de iure un instrumento carísimo que impide el despido por causas objetivas y solo sirve para ocultar el paro e impedir que las empresas puedan sobrevivir. En un estudio reciente, el Banco de España ha señalado que la pérdida de efectividad de los ERTE a partir del tercer trimestre del año 2020 por incorporar a quienes están acogidos a ellos al mercado de trabajo. La Comisión Europea exigía al Gobierno reformar las pensiones para garantizar su viabilidad y ayudar a corregir el binomio déficit-deuda. En el plan no se establece medida alguna de calado que contribuya a lograr estos objetivos. No existe nada que compense el aumento del gasto derivado de la eliminación del índice de revalorización de las pensiones y del factor de sostenibilidad. Como siempre, su fórmula para rebajar el endeudamiento del sector público es subir los impuestos. En eso consiste su propuesta de ajustar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales, el destope de las pensiones máximas propugnado por el señor Escrivá, la eliminación de la tributación conjunta y la voluntad gubernamental de acercar la presión fiscal española a lo que ustedes llaman la media de la Unión Europea, lo que pone 7 puntos del PIB. Esta estrategia fiscal en una coyuntura económica como la actual es sencillamente suicida y solo sirve para retrasar la recuperación. Son el único gobierno de la Unión Europea que sube los impuestos en medio de la peor crisis económica registrada por España desde la Guerra Civil. Por otra parte, señora Calviño, ¿dónde están las medidas exigidas por la Comisión para garantizar la unidad de mercado o la liberalización de los servicios? Esas son además competencias directas de su ministerio y han eludido abordarlas. ¿Son esas imposiciones de sus socios independentistas y nacionalistas? ¿Por eso no las abordan? ¿Usted cree que con el peso del sector servicios en la economía española restringir la competencia incentiva el crecimiento y la productividad? La respuesta es negativa y usted lo sabe. ¿Usted cree que la fragmentación del mercado único es un escenario positivo para el crecimiento y la eficiencia del tejido productivo? Usted sabe que no. En este contexto, el impacto macroeconómico atribuido por ustedes a sus planes es un sarcasmo. Con este paquete es imposible elevar el PIB potencial por encima del 2% anual, ni por supuesto crear puestos de trabajo, ni obviamente disminuir el déficit y la deuda pública. Eso sin contar el potencial retraso de los fondos Next Generation European Union y la incertidumbre sobre su empleo con la evolución del proceso de vacunación y con la falta de confianza que inspira la política económica gubernamental, que llamarlo política económica ya es un acto de fe. De hecho, sus proyecciones de crecimiento del PIB real están muy por encima de las proyecciones por todos los organismos internacionales y por el consenso de los expertos y el sentido común. A usted
Le da igual, porque como es habitual se verá obligado a volver a esta Cámara explicando por qué su bola mágica de hacer previsiones no ha funcionado. Y siempre habrá culpables, por supuesto externos, a los que echar la culpa. La economía española está sentada sobre un barril de pólvora. La única esperanza es que la Unión Europea exija al Gobierno que presente un plan serio o al menos que lo obligue a cumplir sus recomendaciones y condicione a ello el suministro de los fondos europeos. Este Gobierno no tiene intención alguna de aplicar una estrategia seria para salir de la crisis y sentar las bases de un crecimiento estable. Esto solo será posible por imposición externa o porque unas elecciones den paso a un nuevo gabinete. Señora Calviño, termino ya. Su Gobierno condena a este país a un futuro de expectativas limitadas y muestra una incapacidad absoluta para hacer posible la recuperación, la modernización y la transformación la transformación y la resiliencia de la economía española. Y usted es coautora de esta trágica obra que sabe que no nos lleva a ningún lado. Muchas gracias, señora. Señora vicepresidenta, le agradezco las palabras, que me haya escuchado. Y, a ver, en primer lugar, sobre las pensiones. Dice que nosotros queremos bajar las pensiones. Pues no sé de dónde saca eso, pero eso es una mentira. Aquí los datos es que el único partido que congeló y bajó las pensiones fue el Partido Socialista en el año 2011. Los datos es que en el año 1985 usted pasaba en el periodo de cálculo de 2 a 8 años y en el 2011 de 15 a 25 años. Y, por cierto, en esa reducción de las pensiones se redujeron más a las mujeres que a los hombres. Cuando le digo que esto se ha hecho con opacidad, y le leía el artículo de El País, también cita a que se ha hecho de espaldas a las organizaciones empresariales y sindicatos. Y la palabra que dice es absoluta opacidad. Y mire, este grupo de formación, que es la tercera formación en el Congreso de los Diputados, ha aprobado iniciativas de todas las formaciones políticas, incluso de aquellas que están en las antípodas de nuestro pensamiento político, incluidos los señores de Bildu, si hemos creído que era bueno para el interés general de los españoles. Y, por lo tanto, echamos de menos que en algo tan estratégico, tan importante como estos fondos, no se haya contado no solo con toda la Cámara y, en concreto, con nosotros. Creemos, sin lugar a dudas, que es para preocuparnos, porque el déficit en el año 2011 era del 9,3% y la deuda del 60%, cuando ustedes congelaron las pensiones. Y es un problema que hay que abordar y que ustedes no abordan, no terminan de abordar y no nos dicen cómo van a hacer la consolidación fiscal. En el plan de recuperación, ni en el de reformas, ni en el de estabilidad incluyen nada parecido a un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo capaz de corregir el déficit y la deuda pública. Nos preocupa que eso se obvie, se esconda y que metan iniciativas que incrementan los gastos estructurales en esta situación cuando desaparezca la deuda europea y que tengamos que seguir conviviendo con eso las siguientes generaciones, que sí que nos preocupa, porque usted lo que está haciendo es comprar tiempo que tendrán que pagar las siguientes generaciones, porque la deuda se paga. Y yo, como usted, seguro que tenemos familia y no queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vayan pagando las deudas que nosotros hemos contraído para vivir algo mejor el día de hoy. Nada más, solo decirle que en esta formación siempre encontrará lealtad al Estado, lealtad a España y lealtad a los intereses generales de los españoles, si eso es lo que quieren hacer. Muchas gracias.